Empiezo. Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio al Comité 20, que se encarga de aconsejar al gobierno federal, a la Secretaría de Agricultura, Secretaría del Campo, con los aspectos relacionados al comportamiento reproductivo de los animales. Contamos con la presencia de la maestra María Teresa Cervantes en su calidad de relatora y con el doctor Everardo González Padilla con su calidad de coordinador de esta sala, de esta presentación. Entonces cedo la palabra, los micrófonos, al doctor Everardo González Padilla. Adelante, doctor. Muchas gracias. No tengo imagen, pero no importa. Reitero el saludo a la audiencia y participantes. Y sin más preámbulo, para apegarnos al horario que está establecido, me permito presentar al doctor Rubén Cervantes Vega. Él es profesor en la Universidad Autónoma de Nuevo León y además es miembro del personal técnico de la Unión Ganadera Regional de Nuevo León. Tiene amplia experiencia en el tema que nos va a hacer favor de presentar esta tarde. Y este tema es el análisis de un informe de resultados obtenidos en muestras de semen analizadas mediante métodos automatizados, el sistema CASA, Computer Assisted Semen Analysis, en un centro de procesamiento de semen bovino autorizado y que opera en el estado de Nuevo León bajo los auspicios de la Unión Ganadera Regional de este estado. Por favor, Rubén, adelante. Gracias, doctor. Voy a ver si puedo compartir mi pantalla. Todavía la tengo deshabilitada. No sé en control. A ver, permítanme. Ok, ahí está. Muy bien. Buenas tardes. Con un saludo de mi parte. Como ya lo comentaba el doctor Everardo, agradezco al doctor Everardo la introducción. Este es un informe parcial de los resultados obtenidos durante 2019 y 2020 en este centro. Voy a tratar de ser breve en tiempo que tengo asignado. Pero bueno, básicamente este es un CEPROSEM para bovinos autorizado. Ahí estoy viendo, estamos viendo el número de utilización y tiene una vigencia hasta el 2025, de acuerdo a la norma oficial mexicana aún vigente, la norma 027-SO, que se publicó en 1996. Y se cuenta en este centro desde sus inicios con un sistema Sperm Vision de la versión 3.9 equipado con un microscopio axioscopio. Entonces, no voy a hacer mucho énfasis en el centro, sino ya he hablado en esta misma reunión acerca de cuál es el propósito de este centro y que solo se trabaja ganado de carne y se tiene esta automatización desde el principio, desde que inició este centro en 2008. Bien, como voy a hablar hoy solo del 2019 y 2020, debo de comentarles que en el transcurso de estos años se tienen varias bases de datos que estoy todavía en el proceso de unificar para tener una sola base. Pero bueno, me parece importante comentar que en una previa de esta base de datos
tendríamos una motilidad progresiva del 45% inicial. Cabe aclarar que este centro solo procesa si al descongelado la motilidad es superior al 50%. De manera que si en promedio tenemos que es 45% desde el origen, esto significa que muchos de los eyaculados simplemente no se van a procesar. El promedio de la motilidad al descongelado es de 34.50 en esta base, que insisto, todavía es parcial. Aquí puedo ver algunos otros datos que podrían ser interesantes. Por ejemplo, la circunferencia escrotal de 42 centímetros, el volumen casi 6 ml, la concentración 609, anormalidades 22, cuando el máximo que acepta el centro para empacar es 20%. Y bueno, esos son los datos que creo que son interesantes en este aspecto. En ese mismo sentido, cuando lo tomamos por días de proceso, esto es una situación diferente probablemente a otros centros en el mundo a los que puedan existir en México, dado que aquí los sementales generalmente son sementales campeones o sementales que los ganaderos tienen interés particular en que se congele semen. Entonces tienen una desventaja, normalmente están muy sobre alimentados, lo cual tiene un efecto detrimental sobre la producción. De manera que los días en proceso, estamos hablando de 190 más o menos, 191 días, y con alrededor de 1000 dosis de proceso promedio, que es lo que normalmente los ganaderos mandan para que se procesen sus toros. Entonces, aproximadamente en 190 días, los ganaderos tendrían, bajo las condiciones de este centro, alrededor de 1000 dosis. La edad a la que entran a este centro en promedio en estos años ha sido de 38 meses, con un peso de entrada de 754 y un peso de salida de 823. Ya entrando en materia, en el análisis de semen asistido por computadora, encontramos que hay diferentes modelos, diferentes versiones, pero que básicamente el que se cuenta en el centro tiene para el CASA-MOD, que es para la motilidad, incluyendo algunos valores cinemáticos a los que me referiré más tarde. Hay otros modelos, bueno, este ve concentración y motilidad. Hay otros modelos, dependiendo de los módulos que se compre, que se puede ver también morfología, o ADN, algunas tintas o algunos tinciones fluorescentes como CASA-MOD Effect para cuando se evalúa la fragmentación. No se cuenta, en este centro no se cuenta con este tipo, entonces me referiré solamente a la parte de motilidad, dado que la concentración, bueno, ya les dije lo que se cuenta en el centro. También algo que es importante es que es difícil que se pueda comparar con otros centros porque los resultados van a variar de acuerdo a la concentración, a los diluyentes usados, a la frecuencia de cuadros analizados por el sistema, el número de cuadros y por las cámaras de conteo que se utilizan, que son cámaras Leja de 10 microlitros. Durante este periodo se procesaron más o menos el 34% de raza Beefmaster, el 21% de raza Charolais, que son los que más existen en esta región y que tradicionalmente son los que más se han procesado en la vida de este centro, aunque se ha procesado prácticamente de todas las razas existentes de carne en México. Algo que me parece importante, el centro está en una zona cercano entre la Monterrey y Reynosa, a la mitad, y que es un clima muy extremo. Entonces, lo que me parece relevante que dar a conocerles a ustedes es que básicamente, de acuerdo a lo que les comento, que se procesa solamente eyaculados que al descongelado tengan el 50% de motilidad, pues si lo vemos por mes, básicamente noviembre y diciembre son los meses que está por encima del promedio. No quiere decir que en otros meses no se pueda procesar, pero en promedio pues está por debajo
de el parámetro mínimo requerido por este centro. En cuanto a normalidades, bueno, pues sigue una tendencia más o menos similar. En noviembre y en diciembre están por debajo de o cercano al 15%, aunque las anormalidades desde julio van bajando y están dentro del rango requerido en el centro. Para estos años, lo que se obtuvo del análisis de los toros que se trabajaron en estos años, es el volumen 6 ml, concentración 908, espermatozoides viables totales 4.136 millones, motilidad progresiva casi 51, anormalidades 11 y células muertas 36. Esto en una N de 199 eyaculados. Cada eyaculado se considera como un lote diferente, aunque se procesan generalmente 3 veces a la semana y algunas veces en un día pueden procesar 2 veces, que son dos lotes diferentes. Bien, y si nos vamos a la parte entonces de la motilidad cinemática que se analizó, estamos apenas iniciando, como les decía, las bases de datos que tenemos no son tan homogéneas en este sentido, entonces son datos que recién se están haciendo esta base, pero les puedo comentar que de esta muestra el valor de dispersión de la distancia en línea recta, que es uno de los 9 valores que se calculan de motilidad en este sistema, podríamos tener que se analizan aquí los puntos azules cuando tienen 4 horas en frío, que digamos es el estándar para enfriar el eyaculado y revisar si sigue vivo. Entonces, si partimos de que la motilidad progresiva inicial, es decir, la que se obtiene directamente al eyaculado, es del 50%, veremos que en este parámetro de distancia en línea recta, aquellos animales que tienen a las 4 horas más de 14 micrones de distancia en línea recta, pues tienen una alta probabilidad de que al descongelado tengan más del 50% de sobrevivencia. Entonces, la idea es que se tiene en este momento es identificar los factores que están afectando para que esto ocurra, que este cuadrante superior del lado derecho sea el que nos esté marcando, y si podemos encontrar algunos predictores que podrían ser genes o podrían ser diluyentes o cualquiera de los factores que hemos comentado, se puede pueden variar estos resultados, tratar desde el momento en que llegan al aislamiento, donde por la normativa va a durar por lo menos 30 días para determinar el estado zoosanitario, que ya hemos hablado de este proceso que es tal vez, si bien algunos centros se ajustan a la norma mexicana, el proceso que se tiene para determinar el estado sanitario de los donantes en este centro de proceso específico de la Unión Ganadera Regional de Nuevo León es, yo creo que sí, único en el país. Entonces, dura por lo menos 30 días para tener de las diversas enfermedades que se transmiten a través de semen o que pueden ser contagiosas entre los sementales o que están normadas, como pueden ser tuberculosis y brucelosis. Tenemos que tener la certeza de que son negativos antes de que puedan pasar al área de procesamiento. Entonces, de esos 190 días, les cuenten 30 días mínimo, a veces son más por los retrasos en los laboratorios, en donde hacemos pruebas pareadas para prácticamente todas las enfermedades. En algunas son por seroneutralización, en otras son por PCR, en otras son cultivos, dependiendo de la enfermedad. Entonces, no voy a hacer demasiado énfasis en esto, pero bueno, lo que sí quiero decirles es que el valor de 14
de distancia en línea recta, digamos, es el promedio para este valor. Para el caso de la distancia en línea curva, el valor está alrededor de 35 y de igual manera, aquí estoy mostrando en micrones, 35 micrones, cuáles son los eyaculados que tienen mayor probabilidad de que con respecto a la motilidad progresiva inicial, al descongelado tengan o sigan con una motilidad mayor al 50%. Entonces, se trata de determinar los valores que están en el cuadrante superior del lado derecho. Otro valor es la distancia promedio en ruta, también en micrones, de la misma manera. Aquí el promedio es 19 micrones, el promedio de este valor, y vemos que este está mucho más disperso y que también la motilidad al descongelado puede subir. Esto está influenciado mucho por el diluyente que se utiliza en este centro. Entonces, o por algunas otras características que pudieran ser genéticas. Lo que sí puedo comentarles es que generalmente toros que tienen problemas al momento de que llegan, hacemos una valoración y que tienen problemas para alcanzar la motilidad progresiva inicial, pues vamos a tener muchos problemas para que una vez en proceso congelen. De ahí les recuerdo el promedio que históricamente tiene el centro, que es del 43% de motilidad progresiva inicial. Esto en términos generales diríamos pues que más del 50 y tantos % de los eyaculados no se procesan, siendo una área de oportunidad enorme para investigar y con esta investigación aplicada poder tener resultados que ayuden a tener una mayor cantidad de dosis congeladas en un menor tiempo posible, que es el objetivo de prácticamente todos los ganaderos que nos envían. Ahora, la verdad es que también se ha convertido el centro en una especie de centro levantamuertos, donde la gente que está en el medio sabe que muchos de los toros se procesan en ranchos o en lugares que no cuentan con la infraestructura que tiene este centro. Entonces, cuando no lo pueden congelar en el centro, pues lo mandan acá al CBR, haciendo mucho más complicado este proceso. Pero bueno, tiene todo el auxilio de un comité técnico conformado por básicamente profesores de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero que está muy en contacto con el personal técnico de alto nivel que también cuenta la Unión Ganadera Regional, en este caso específico, tanto en el Centro de Biotecnología Reproductiva como también en el Laboratorio Central Regional del Norte, donde hacen la parte sanitaria en su mayor parte. Hay algunas enfermedades que tienen que mandarse al Centro Nacional de Referencia, que es el SENASA en Tecámac. Con respecto a la dispersión de la velocidad en la línea recta, que es en micrones por segundo, pues lo mismo, estamos hablando de alrededor de 33 micrones por segundo como promedio, y lo que buscamos es que estén obviamente arriba del 50%, pero también que tengan más de 33 micrones por segundo de este parámetro. En la dispersión de la velocidad en línea curva, el promedio es 81, que son micrones por segundo, y de igual manera lo que buscamos sean que estén por arriba del 50% en la motilidad progresiva inicial y que permanezcan por encima de estos valores. 3 minutos, doctor. Gracias, doctor Everardo. En el caso de la velocidad promedio de ruta, que también es en micrones por segundo, el valor promedio es 46, y buscamos igual que esté por encima del 50% de motilidad progresiva inicial
y que tenga más de 46 micrones por segundo de velocidad promedio de ruta. En el caso de la rectitud del valor que es la velocidad en línea recta con la velocidad en curva, el valor promedio es 0.7, entonces buscamos que esté arriba del 50% y arriba de este valor, 0.7, que este es un índice como se menciona en la parte izquierda del valor. El valor de bamboleo o balay, que también es un valor compuesto, es entre curva y la curvilínea. El valor promedio es casi 6.6. Entonces, buscamos que tengan ese valor de 50% de motilidad, y este es un poquito más complicado que lo tengan al momento del descongelado, en donde casi todos los valores, como se muestra, están por debajo. Creo que este es el último, es promedio de orientación, este es en grados, y el valor promedio es 19. Y como lo he repetido, bueno, lo que buscamos es el valor que están en el cuadrante superior del lado derecho. Este sí es el último, amplitud del desplazamiento lateral de la cabeza, donde el promedio es 5. Y vemos cómo los que tienen arriba de este 5 y 50%, pues normalmente van a congelar. Bien, eso es lo que quise compartirles el día de hoy. Estaré a su disposición en la sección de cuando me lo indiquen en la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cervantes. Sin más preámbulo, damos paso a la siguiente presentación, que estará a cargo del doctor Rogelio Alejandro Ledesma Torres. Rogelio es también profesor y además coordinador del posgrado en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y él nos va a hablar sobre el control de enfermedades de transmisión sexual en la reproducción asistida de ovinos y caprinos. Adelante, por favor, Rogelio. Muchas gracias, doctor Everardo, por la presentación. Me gustaría primeramente agradecer al Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal por la invitación, y también a los coordinadores de esta mesa de trabajo, el comité número 20 de semen de embriones, por haberme invitado y tener la oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Muy bien, pues como ya se mencionó, se trata de qué ventajas básicamente se tiene el control de las enfermedades de transmisión sexual por medio del uso de la reproducción asistida. Y esto, bueno, trae unas ventajas enormes dado que incluso ya como algo de introducción, lo que mencionó el doctor Cervantes anteriormente, existe una serie de pruebas que tienen por objetivo controlar en centros de procesamiento, que son muy importantes desde ese momento para cuando los animales tienen que estar en cuarentena bajo observación y bajo diferentes pruebas. Entonces, ¿cuál es la importancia? De hecho, ya comenzamos a mencionarlo. ¿Cuál es la importancia de utilizar estas técnicas de reproducción asistida para poder controlar esas enfermedades? Y precisamente se llama controlar, porque difícilmente se puede evitar, pero con un gran porcentaje de seguridad, el uso de la reproducción asistida en sus diferentes facetas, pues se logra ir disminuyendo considerablemente esto. Entonces,
La importancia de controlar las enfermedades de transmisión sexual, en este caso, el tema principal, pues es la económica, salud y bienestar animal y la salud pública. La económica, porque todos sabemos que pues se requiere la producción animal, lo cual incluye la reproducción de los animales, la producción de los productos y subproductos de origen animal, para lo cual es muy importante para el sector agroalimentario, un beneficio de la humanidad. Pero al mismo tiempo, pues ver por el lado de los animales, de la salud de ellos y su bienestar, dado que muchas enfermedades tienen un efecto importante en el bienestar animal. Ya no tanto ahora lo vemos por el lado económico, sino por el lado de que los animales estén contentos, como a veces anuncian ahí la vaca que está contenta produciendo leche, sino realmente darles la oportunidad a los animales por medio de nuestra ayuda, de nuestra mano, ya que tenemos pues la ventaja de hacer uso de ellos a beneficio de la humanidad, pero también tendríamos que ver por ellos. Y el otro, al mismo tiempo, ver el lado de los animales, pero también la salud de los humanos, de las personas, sobre todo las personas que tienen contacto directo con los animales, y que estas enfermedades pueden transmitirse de los animales a los humanos, a los productores, a los productores que están directamente en contacto con los animales todos los días. Bien, existen diferentes formas de afectar la reproducción. Puede ser que la reproducción se vea afectada por la infertilidad, o sea que en forma paulatina o parcial o intermitente se ve afectada la fertilidad, o que ya los animales queden estériles, que exista reabsorción embrionaria, muerte fetal o inclusive los abortos. Y esto se debe no solamente a enfermedades, sino hay factores no infecciosos como los que están aquí, genéticos, nutricionales, tóxicos, estrés, dado que la falta de algún nutriente como vitaminas, minerales, que a veces, bueno, no a veces, sino hay minerales y vitaminas específicas para el lado de la reproducción, pues afectan bastante, ¿no? En la ovulación, en el desarrollo embrionario, en la formación de las membranas fetales, etcétera, y en la comunicación entre el lado materno y fetal. Asimismo, agentes tóxicos, plantas tóxicas, granos o alimentos contaminados que pueden afectar pues la reproducción de los animales, inclusive pues uno mismo cuando causa estrés a los animales cuando están en periodos reproductivos, como por ejemplo cuando se quiere aprovechar un manejo para hacer todo, ¿no? Vacunación, baños garrapaticidas, vitaminación, etcétera, etcétera. Todo eso, pues es estrés que puede afectar tanto la ovulación como la implantación, el reconocimiento materno y posteriormente reabsorciones embrionarias o abortos. Y los agentes infecciosos, que son una gran gama de agentes, que en general los agentes infecciosos, cualquier agente que cause fiebre, que cause una afectación sistémica, pues va a causar aborto. Pero en este caso, pues nos vamos a ir viendo lo de la transmisión sexual. Bien, existen muchas enfermedades que, por ejemplo, a nivel internacional se están controlando, se están siguiendo, y aquí solamente es básicamente información general
para conocer las enfermedades que internacionalmente se están siguiendo, así como lo hace también México por medio del gobierno mexicano, de la SADER, de Senacica. Y aquí vemos una lista de enfermedades, les digo, de diferentes especies, básicamente, para darnos una idea de cómo se va siguiendo paulatinamente y constantemente el seguimiento de estas enfermedades y evitar que entren a nuestro país, ¿verdad? Lo más que se pueda. Aquí, bueno, la lista anterior era para enfermedades de diferentes especies, pero por ejemplo hay enfermedades que pueden afectar diferentes especies. Una sola agente etiológico podría afectar diferentes especies. Y bueno, por ejemplo, uno de los que más conocemos de esta lista, pues puede ser, por ejemplo, leptospirosis, ¿verdad? Que afecta a ovinos, caprinos, bovinos, inclusive pues hasta el humano. Otras enfermedades comunes para tuberculosis, rabia, triquiñuelosis, que son de las que conocemos comúnmente y que pues son enfermedades que afectan al ser humano, son zoonóticas. Y por ejemplo, en el caso de enfermedades de ovinos y caprinos, pues aquí tenemos una lista también diferente de, por ejemplo, aborto enzótico, la adenomatosis de pulmonar ovina, agalaxia contagiosa, aunque algunas no están teóricamente o no están diagnosticadas aquí, pero son una lista de enfermedades que se le debe estar dando seguimiento. Artritis y encefalitis caprina, que también es muy conocida, brucelosis, enfermedad de Nairobi, epididimitis ovina, ¿sí? Maedi Visna, pleuroneumonía contagiosa caprina, salmonelosis, ¿verdad? Estas serían pues enfermedades ya más del área de ovinos y caprinos. Y por ejemplo, hablando todavía de ovinos y caprinos, pues tenemos aquí también una lista en la cual existen enfermedades que no, a lo mejor no son necesariamente de transmisión sexual o venéreas, sino que son enfermedades que comúnmente se pueden llegar a diagnosticar en México, en cualquier parte de su territorio. Y aquí tenemos a la brucelosis, ¿verdad? En sus diferentes géneros, especies, listeriosis, Listeria monocytogenes, clamidiosis o clamidiasis, por Clamidofila abortus, leptospirosis en sus diferentes subespecies, campylobacteriosis o vibriosis, neosporosis, ¿sí? Tuberculosis, para tuberculosis, que son enfermedades que no se transmiten por vía sexual, sin embargo, son enfermedades que al afectar otros órganos, pues automáticamente también pueden afectar la reproducción. La artritis encefalitis caprina, la linfadenitis gaseosa, pseudotuberculosis, que aparentemente pues no está diagnosticada, ¿verdad? Entonces, son enfermedades comunes de alguna forma que pueden estar presentes en toda la región de México. Las más comunes de transmisión sexual y que se pueden llegar a controlar por medio de la reproducción asistida, pues podemos tener la brucelosis, ¿sí? Que son la más común. De hecho, las pruebas que más se realizan para
procesar semen o ovocitos, embriones, son de las principales, ¿no? Brucelosis, leptospirosis, campilobacteriosis, incluso aquí está clamidia. Platicando y con la experiencia de amigos de la Asociación Mexicana de Profesionistas en Caprinos, pues es una enfermedad que frecuentemente no la tomamos en cuenta. Ya aparentemente a partir de hace unos años ya se le está poniendo atención y que podría ayudar mucho contemplando esta enfermedad como enfermedad que puede afectar la reproducción de los animales, ¿sí? Y bueno, una enfermedad viral, pues la artritis encefalitis caprina, que pues abunda en nuestro país bastante y que los centros de procesamiento pueden ayudar mucho al control de estas enfermedades de transmisión sexual. Bien, otra importancia de por qué poner atención a estas enfermedades y que podemos controlarlas por medio de las técnicas de investigación, las técnicas de reproducción asistida, pues es que hay muchas enfermedades que los animales no muestran clínicamente la enfermedad. Y para nosotros, incluso para la compra-venta de animales, pues se vuelve un tema interesante, muy importante, porque pues aparentemente los animales están sanos, pero llevan la enfermedad, en una enfermedad que a veces no ponemos atención, más que, por ejemplo, el que tener hato libre de Brucela, y muchas veces con eso se considera un buen manejo, que en realidad pues contribuye bastante, pero sin embargo hay otras enfermedades que tendríamos que ponerle también atención. Bien, aquí mostramos solamente una lista de técnicas de reproducción asistida, donde todas ellas, debido a que entran a manejos con personas especializadas, frecuentemente eso ayuda a reducir los contagios de los animales. ¿Por qué? Pues porque se utilizan materiales esterilizados, porque se utilizan materiales nuevos, y entonces este tipo de técnicas de reproducción asistida contribuyen en forma importante a ese control, dado que tenemos, por ejemplo, pruebas de fertilidad. Más adelante veremos unas fotografías. Y aquí en pruebas de fertilidad vamos a tener la oportunidad de revisar a los sementales, tanto de los órganos externos como internos, colectando muestras de semen. La inseminación artificial, aquí evitando el contacto con toros que no sabemos si están bien manejados, o a veces los préstamos de estos animales. El uso de la superovulación y colección de embriones, así como el uso de soluciones para colectarlos, pues son soluciones estériles, y la dilución, el diluyente y la dilución de probables enfermedades, pues se diluye dado la cantidad de mililitros que se utilizan para lavar los cuernos uterinos y obtener los embriones. La congelación de semen, el efecto de congelar y descongelar a los embriones, al semen, y en este caso a los microorganismos, que también les va a afectar fuertemente, ¿verdad? La congelación de embriones, aspiración de ovocitos, la fecundación in vitro, la inyección intracitoplasmática, la transferencia de embriones
la múltiple ovulación y transferencia, cultivo de embriones y transferencia de embriones. Y ya lo más sofisticado, ¿verdad? Producir embriones por medio de transferencia nuclear en células somáticas, donde con esto se va, entre más compleja sea la técnica, pues el mayor control de las enfermedades sexuales habrá, ¿verdad? Bien, el uso de la reproducción asistida, pues ofrece la oportunidad, como lo hemos estado mencionando, la revisión de los animales en general, como lo decía el doctor Cervantes anteriormente, tenemos la oportunidad en centros de poder revisarlos, de contenerlos, de hacer pruebas de diferentes enfermedades para diferentes enfermedades que estén presentes o que pudieran estar presentes, y tener la oportunidad de ir reduciendo en forma muy importante que se lleve la transmisión de enfermedades por medio de la inseminación artificial, las pajillas, o la transferencia de embriones en la congelación de los embriones en pajillas. ¿Sí? Para eso, ¿verdad? Es muy importante los establecimientos o centros de procesamiento donde va a estar el aislamiento, van a tener las pruebas, se van a realizar las pruebas necesarias, se van a, una vez que pasen las pruebas y la cuarentena, pues van a estar en lugares individuales donde pueden mantener su salud y donde pueden estar mantenidos a gusto, ¿verdad? Contentos, para que puedan, en este caso, dar mayores pajillas, o en el caso de unas vacas, pues que dé más óvulos, más ovocitos, y ahí mismo que pudiera tener, eso sería lo mejor, tener un laboratorio o procesamiento, enfermería, abastecimiento de agua y todo este manejo de los desechos, y todo eso aislado de otros centros de producción de diferentes especies, inclusive alejado algunos kilómetros de donde esté la carretera, el paso constante de vehículos. Bueno, esto sería como parte de cómo podríamos ir mejorando o controlando la transmisión, ¿no? Mejorando para que no se transmitan tan fácilmente las 2 minutos, por favor, Rogelio. Sí, doctor. Para que no sea tan fácil la transmisión sexual. Aquí nada más, ya voy a la parte final. Son fotografías donde se realizó en el sur del estado de Nuevo León pruebas de fertilidad. Ahí nada más para ver cómo llegaban los animales. Ahí se están colectando muestras a como se pueda, ¿verdad? En el rancho, en los ejidos. Aquí las compañeras están trabajando, la doctora Gaby está trabajando en la colección de semen, y todos estos manejos dan pie a que nosotros tengamos la oportunidad de revisar la muestra de semen, en este caso de palpar, de llegar a conocer si existe alguna infección, inflamación, daño en los testículos, en el epidídimo, en los conductos espermáticos. Y así, estas son fotografías directas de ahí de campo, donde vemos que en la parte inferior del testículo, en este caso en la cola del epidídimo, vemos algunas zonas alopésicas donde pudiera haber afectación de ellos, e inclusive vemos la piel de esta forma, donde los animales pues están en el agostadero y pudieran tener muchas afectaciones.
revisar también la mucosa del prepucio, el pene, ver que estén intactos, que no haya infección, como lo vemos enseguida. Aquí no solamente vemos si los espermatozoides están presentes o no, si se mueven o no, sino también tenemos la oportunidad de llegar a ver si hay contaminación, si de bacterias, etcétera. Esa es otra forma de controlar las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, fíjense aquí, estos animales, cómo están afectados y son los sementales de la gente, de los productores caprinos, y todo esto con ayuda de la reproducción asistida en ovinos y caprinos. Entonces, aquí solamente les menciono, ya por último, les menciono qué podríamos esperar en lugares sin las medidas sanitarias, sin aplicar una reproducción asistida. Y bueno, pues ahí dejamos la pregunta y ojalá que tengamos mejores formas de control de las enfermedades en México para que, pues a beneficio de todos, del gobierno, de los productores, de la gente en cuanto a enfermedades zoonóticas. Muchas gracias por la atención y la oportunidad de estar con ustedes. Muchas gracias, doctor Ledesma. Muy amable por su presentación. Gracias. Y continuando con el programa del Comité 20 de CONASA, la siguiente plática estará a cargo del doctor Fernando Hidalgo y Terán Serralde, quien tiene mucha experiencia en cuestiones de reproducción asistida y en general de atención de primera mano en programas reproductivos de animales. El tema que nos va es también actualmente profesor de la universidad, ha tenido a su cargo la distribución comercial de semen, también embriones, y actualmente, además de su trabajo en la universidad, él sigue siendo consultor privado para diversos productores. Entonces, nos va a presentar el tema sobre control de enfermedades clínicas o de transmisión sexual en la reproducción asistida de los bovinos en establecimientos integrales para la obtención de material genético. Por favor, doctor Hidalgo, si eres tan amable. Everardo, muchas gracias. Somos el Comité 20 de Semen y Embriones y nosotros vamos a hablar sobre el apéndice del proceso sanitario de semen, óvulos y embriones de animales domésticos en el control de las enfermedades clínicas y o de transmisión sexual, en la reproducción asistida de bovinos en los establecimientos integrales y o de obtención de material genético. ¿Sí me están oyendo? Sí, adelante. Sí. Ok. Sí, doctor, te ve perfecto. Perfecto. Entonces, una de las cosas muy importantes, sobre todo en rumiantes y bovinos, que para el ingreso de animales al área de aislamiento de un establecimiento autorizado, se deberán de cumplir con todos los requisitos establecidos en la Ley Federal de Sanidad Animal, que son las disposiciones oficiales que debemos de acatar. Y son 5 las principales enfermedades. Tenemos que seguir el acuerdo de la Campaña Nacional para el Control de la Garrapata Bófilus, SPP, la Campaña Nacional contra la Tuberculosis Bovina,
que es la NOM 031-SO 1995. La campaña nacional contra la brucelosis en los animales, NOM 041-SO 1994. La campaña nacional para la prevención de la rabia en bovinos y especies ganaderas, que es la NOM 067-SO 2007. Y otra cosa que ya está perfectamente establecido, el Sistema Nacional de Identificación Animal para Bovinos y Colmenas, que es la norma oficial mexicana NOM 001 SAG-GAN 2015. Una cosa importante, que se deberá contar con un certificado zoosanitario de movilización para que los animales puedan entrar a estos establecimientos. Y deben de venir con certificado médico de salud, que debe ser emitido por un médico veterinario responsable autorizado en rumiantes, donde se indique que los animales no muestran clínicamente manifestaciones de las enfermedades, del acuerdo mediante el cual se enlistan las enfermedades y plagas de los animales exóticas y endémicas de notificación obligatoria en nuestro país del grupo 1 y 2. El certificado contendrá también información sobre las vacunas que se vayan aplicando en el año previo a la movilización al área de aislamiento. Las pruebas diagnósticas para ingresar al área de residencia. Todos los animales que pretendan ingresar al área de residencia deberán de permanecer aislados al menos 30 días y ser sometidos a un examen clínico general, así como la toma de muestras para el diagnóstico de las siguientes enfermedades en un laboratorio aprobado, autorizado u oficial. Los animales diagnosticados por el médico veterinario responsable autorizado en rumiantes del establecimiento como positivos no podrán ingresar al área de residencia, considerándose no aptos para el proceso. Estas enfermedades de las cuales nosotros debemos de checar y diagnosticar que sean negativos. Comenzamos con la diarrea viral bovina, con un resultado negativo a 2 pruebas de aislamiento viral con un intervalo de 15 días, o a resultados negativos a 2 pruebas de PCR o PCR en tiempo real consecutivas con intervalos de 15 días en muestras de sangre o semen, o a resultados negativos con títulos menores a 1:40 sin presentar seroconversión en 2 pruebas de seroneutralización para el diagnóstico de RIB-BPI con intervalo de 15 días en muestras de suero. La siguiente enfermedad que es importante es que los animales deben ser libres también de leptospirosis. Deberán de realizarse 2 pruebas de microaglutinación en campo oscuro con intervalo de 15 días contra los serotipos L. bovis, L. pomona, L. canícola, L. hemorragiae y L. gripotifosa. El bovino que tenga un título de anticuerpos bajo estable, menos de 1:200, en 2 pruebas consecutivas, puede considerarse apto para ingresar al área de residencia. Se considerará un animal positivo aquel cuya titulación final o limitante en seroconversión sea 1:200 o mayor en cada una de las 2 muestras. La infección por la rinotraqueitis infecciosa bovina, que también es la vulvovaginitis pustular infecciosa, tiene que haber resultado negativo a 2 pruebas de aislamiento viral
con intervalos de 15 días o resultar negativos en 2 pruebas de PCR o PCR en tiempo real consecutivas con intervalo de 15 días en muestras de sangre o semen o resultar negativas o con títulos menores a 1/40 sin presentar seroconversión en 2 pruebas de cero neutralización para el diagnóstico de RIB y BPI con intervalo de 15 días en muestras de suero. La siguiente enfermedad que debemos de siempre considerar es la Campylobacter fetus, subespecie venerealis. Tienen que ser negativos a prueba de PCR a partir del raspado prepucial o si es hembra vaginal o negativo al aislamiento bacteriano por 48 horas. La otra enfermedad que tiene que ser negativos es la tricomoniasis genital bovina y debe de contar con 3 pruebas negativas de cultivo in pouch o de PCR a partir de raspado prepucial o vaginal con intervalos de 1 semana. Otra de las enfermedades que también deben de ser libres es la famosa lengua azul, que esta la obtienen de los ovinos y deben de ser negativos a una prueba de ELISA o de PCR. La paratuberculosis, que es la diarrea de los bovinos, deben de ser negativos a 2 pruebas de PCR con intervalos de 15 días. La leucosis viral bovina deben de ser negativos a una prueba de ELISA. Para el ingreso al área de residencia del establecimiento, para autorizar el traslado de los animales hacia el área de residencia del establecimiento, el médico veterinario responsable de autorizar rumiantes debe constatar la existencia de resultados satisfactorios de las pruebas de laboratorio realizadas durante el periodo de aislamiento y la condición clínica de los animales. Es muy importante porque algunas enfermedades como la tuberculosis o paratuberculosis viene una emaciación progresiva del animal. Todos debemos de cuidar y siempre realizarles un examen clínico. Y para ser admitidos en el área de residencia de un establecimiento, todos los animales deben de haber estado al menos 30 días en el área de aislamiento y cumplido las especificaciones y medidas zoosanitarias indicadas previamente y lo señalado en el apartado de pruebas diagnósticas, así como no haber estado en contacto con otros durante el traslado del área de aislamiento al área de residencia animal. La permanencia en el área de residencia, para la permanencia de los animales en el área de residencia del establecimiento, el médico veterinario responsable autorizado en rumiantes constatará que los animales no presenten manifestaciones clínicas de enfermedad y verificará la existencia y resultados de las pruebas del laboratorio diagnóstico establecidas en el apartado de pruebas diagnósticas realizadas con una frecuencia de cada 6 meses, así como deberá emitir el formato de aptitud de proceso apto o no clínicamente. Y siempre tener que el centro del establecimiento
sea libre de brucelosis y tuberculosis y deberán correrse las pruebas anualmente de todos los animales para permanecer vigentes de que son libres de brucelosis y tuberculosis. Con esto agradecemos mucho su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable, doctor Hidalgo. No, a sus órdenes, Agradecemos Everardo. esto y le pedimos estar pendiente para la mesa redonda que debemos estar iniciando a las 17:30. La siguiente y última presentación de nuestra mesa está a cargo de nuestros colegas, la doctora Marta Gabriela Quijano Montoya, quien es una persona con muchísima experiencia de campo en el manejo de reproducción equina y actualmente es consultora privada, ya tiene una práctica muy exitosa en esto y la va a acompañar también. Ellos se van a dividir pues la presentación. El doctor César Villarreal Chávez, quien también es un conocido desde el inicio de CONASA prácticamente, ha sido funcionario y ha estado a cargo de importantes programas de sanidad animal, es una autoridad en varios temas y en esta ocasión nos van a hacer el favor de hablarnos sobre enfermedades de transmisión sexual y su control en la reproducción asistida de equinos. Adelante, Gaby y César, por favor. Sí, gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Saludarlos. Vamos a compartir la pantalla. Voy a tratar de mi participación. Yo inicio, como acordamos con la doctora Quijano, en esta plática y voy a tratar de dejarle por lo menos 5 minutos que acordamos con ella para que complemente, corrija en su caso y enriquezca lo que yo voy a comentar. Aquí no pusimos control de enfermedades de transmisión sexual en cabeza, más bien sería usted más hablar de prevención de estas enfermedades. César, ¿tienes un eco? No sé si puedas hablar más cerca del micrófono. Sí. Y para hablar de esta prevención, tendríamos que hablar básicamente de los peligros y los riesgos que estas presentan. Los peligros son que las enfermedades existen, tanto endémicas en México como algunas exóticas que son graves, que serían muy graves que llegaran a nuestro país. Sin embargo, este peligro está latente y puede ser de alto riesgo. No te escuchan bien, César, Doctor, hay varias notas. Doctor, si puede pegarse un poco más a la computadora. Pegarte un y poco también, más a la compu, por favor. no se ve su presentación todavía. ¿Quiere que la presentemos nosotros? Si le bajo a mi... Que te presenten las diapositivas centralmente, César. Bueno, ya se escucha mejor. Sí, pero tu presentación no se ve. ¿Quieres subirla tú o que te apoyen nuestros colegas desde Sí, la sede central? La tengo yo vista aquí. Ahí está, ahí está. A ver, a la hora que la pongo en forma de presentación. Ahí está ya. Doctor, ya la pudimos compartir. Ahorita está en el primer slide. Si quieren nos puede ir diciendo para cambiar al siguiente. Ya la están viendo. Sí, ya se ve bien. La compartimos nosotros desde la facultad, entonces nos tiene que comentar cuando quiera cambiar Pero de la slide. que tienen allá no es la que yo tengo acá. No, doctor, todavía no se ve su presentación. Si quiere, nos puede ir diciendo siguiente y nosotros cambiamos de slide.
Sí, la cuestión es que esta que yo tengo está mucho más resumida y mejor que la que tenemos por allá. Lo que tendría que hacer aquí es compartir nuevamente. Si quiere, doctor, podemos volver a intentar a ver si puede compartir su pantalla. Vamos a dejar de compartir nosotros. Sí, por favor. Ah, sí, oye. A ver, aquí le pongo compartir pantalla. Pero no es la mía la que está ahí. ¿Ya se ve? No. Primero pon tu presentación en tu compu y después ya la Sí, compartes. aquí la tengo. Así es como la tengo. Si no, yo la tengo también, doctor. A ver si Gaby la puede abrir. Pero yo no tengo la posibilidad de compartir pantalla. Sí, si le pasan por favor a Gaby la posibilidad de compartir pantalla. Listo, doctora, ya debe tener permiso para compartir. Permítanme, la voy a abrir. Ahí está. Ah, ya está, doctor. Ahí está. Ok, muy bien. Ok, entonces les decía yo que más que hablar de control, vamos a hablar de prevención. Y para hablar de prevención requerimos pensar un poco en los peligros que estas enfermedades representan y los riesgos de que contaminar equinos con las mismas. Estas enfermedades desgraciadamente existen tanto en forma endémica en nuestro país y algunas son de tipo exótico. Y el movimiento, el peligro se aumenta, más bien el riesgo se incrementa desde el momento en que hay una gran movilización de caballos, principalmente para deporte, para espectáculo, para competencias que se mueven a nivel internacional, y la facilidad también de movilizar semen y embriones incrementa el riesgo de la presentación de estas enfermedades. Vamos a hablar básicamente de algunas enfermedades virales, como es la arteritis viral y el exantema vesicular equino, las bacterianas como metritis contagiosa y otras bacterianas de transmisión sexual, la protozoaria que es la durina y algunas infecciones también que pueden transmitirse en la reproducción asistida, que se les llamamos de transmisión sexual accidentales. La hepatitis contagiosa es una enfermedad exótica en México. Sabemos que por ahí se han presentado casos esporádicos no muy bien informados en Corea, Dinamarca, España. Solamente el Reino Unido ha formalmente informado casos el año pasado en el sur del Reino Unido, en el área de Plymouth. Sin embargo, sabemos que puede existir en otros países, aun cuando eso no están informando a la OIE. La enfermedad causa endocardititis aguda, causa infertilidad temporal, etc. Y la forma de su prevención es saber que los animales están libres, que tienen pruebas, se recomiendan pruebas pareadas en el caso de animales sospechosos, pruebas que se hacen con muestreos en la fosa del clítoris, y en el caso de las hembras, y en la fosa en el pene, en el prepucio, en el caso de los machos, y de esa manera podemos nosotros estar seguros que los animales están negativos. Desgraciadamente, también existe, bueno, afortunadamente existe la prueba de PCR, pero desgraciadamente esta no está todavía muy aceptada. Se busca principalmente la prueba bacteriológica y en algunos casos la prueba biológica, cuando los sementales son apareados con hembras sanas, probadas sanas, y que estas no presenten posiblemente la enfermedad. En el caso de la arteritis viral, esa enfermedad viral causa problemas en abortos en yeguas y neumonía en equinos. Esta arteritis viral se transmite también en forma respiratoria y por contacto o en forma indirecta por material contaminado. Se transmite también por el semen, y es muy importante aquí saber que los animales, los machos que se usan para la reproducción, deben de ser probados en los casos donde existe la enfermedad, en los lugares donde existe la enfermedad, y que también estos animales
pueden en un momento dado dejar de transmitir la enfermedad. Existen portadores que son a corto plazo. Hay animales que han demostrado que a los 3 meses después de que pasa la etapa clínica o que se detectó el virus, ya no son portadores del mismo. Existen portadores que hasta los 9 meses todavía pueden seguir siéndolo, y existen portadores permanentes. El castrar a los animales, que como se ha hecho en algunas ocasiones, no vale la pena, porque de todos modos los animales que son positivos pueden transmitir la enfermedad por vía respiratoria. En el caso de la durina, que es otra enfermedad exótica, tenemos reportes de Rusia recientemente, de este año y del año pasado, han informado a la OIE casos de durina, aunque sabemos también que existe en forma endémica en baja prevalencia en Asia, en el sureste de África y tal vez en América del Sur, aunque esto no está, tampoco se ha informado a detalle, pero últimamente, pero sabemos que puede haber ahí un riesgo en esos lugares con esta enfermedad. En este caso, permítame cambiar aquí el sistema porque las mismas fotografías de ustedes me tapan la presentación. Bueno. Ok. Decía yo de durina, normalmente estos animales que presentan unas lesiones muy marcadas, tienen problemas de los genitales externos, se caracteriza por unas placas con edema y también puede haber abortos. Normalmente esos animales llegan hasta al final de la enfermedad. Esta enfermedad es mortal, y cuando se llega a utilizar animales en áreas sospechosas, se deben de hacer pruebas serológicas mensuales antes y después de la monta o la colecta de semen, de embriones, según se trata. En el caso del exantema coital equino, es una enfermedad que se puede encontrar en cualquier parte del mundo. Es causado por un virus herpes de tipo 3. Las lesiones son muy manifiestas, son muy escandalosas. Hay úlceras y en la mucosa del pene, una presentación también gelatinosa en la mucosa, y normalmente se transmite por la monta directa. Este virus, cuando se presenta en los animales, no es invasivo, no entra a órganos internos. Entonces, el área que puede transmitir la enfermedad es realmente la parte externa del pene o la mucosa de la vagina. Y cuando vale la pena arriesgar a que un animal con esta enfermedad o se requiera reproducirlo, un macho puede ser utilizado para inseminación, ya que el semen no va a transportar el virus. Sin embargo, siempre hay el riesgo de que se contamine este semen con la vagina artificial, y eso es lo único que habría que tener para la prevención. No adelanta mi... Se congeló. ¿Me están oyendo, perdón? Sí lo oímos, doctor. Ahí está, doctor. Ahí está ya. Ok, bueno, ya mencionamos la arteritis. Esas son lesiones del exantema coital. Como pueden ver, son realmente muy manifiesta la enfermedad. Aquí está ya un pene que ya está en remisión, ya está corrigiendo. En este caso, a las 3-4 semanas empieza la cicatrización, hay despigmentación en el pene, y más o menos al mes y medio, 5 o 6 semanas, ya se puede considerar que el animal está sano si no tiene ya más lesiones aparentes. En el caso de las infecciones bacterianas de transmisión sexual, podemos encontrar principalmente Streptococcus epidemicus y Escherichia coli en las endometritis. Está relacionado mucho con la endometritis, son las que más se encuentran, y algunas veces también las pseudomonas y la Klebsiella se pueden detectar, y estas causan también problemas de reproducción y posiblemente de aborto. Y esto es debido básicamente a estas que se pueden encontrar en forma normal dentro en los órganos externos,
del macho y en la mucosa de la vulva y el clítoris de la hembra, junto con otro tipo de gran cantidad de bacterias oportunistas que pueden estar por ahí también y que no se manifiestan solo cuando utilizamos tratamientos reiterados de antibióticos o hay lavados son agresivos los procedimientos invasivos de diagnóstico ginecológico o lavados con desinfectantes. Entonces cambiamos el pH de la mucosa de estos órganos y entonces podemos ya encontrar problemas donde vamos a detectar algunas de estas bacterias. En el caso de otras enfermedades que también pueden ser transmitidas vía sexual o por semen, tenemos las que les llamamos accidentales. En el caso del herpes virus de tipo 1 de la rinoneumonitis equina, por ejemplo, podemos encontrar gran cantidad, se han encontrado en muestreos, se han hecho principalmente en Europa, gran cantidad de animales reproductores que tienen este virus, ha llegado a una prevalencia hasta del 50% en algunos casos, en hipódromos, etcétera, y se mantiene en una forma no manifiesta, y de repente puede haber algún brote con abortos asignado a este herpes virus tipo 1. Se recomienda que en el caso del semen sea probado con PCR para detectar, para comprobar que no se encuentra este virus. También podemos encontrar babesia, micoplasmas, clamidias, hongos, etcétera. Estas bacterias omnipresentes, estos agentes omnipresentes que pueden estar también en forma latente en los órganos sexuales cuando hay algún cambio también de resistencia, se pueden manifestar. En el caso de la babesia, animales que tienen ampiloplasmosis pueden transmitir inclusive a través del semen cuando el semen lleva sangre. Ha habido casos en donde se ha detectado que un animal positivo a ampiloplasmosis en etapa virémica puede transmitir a través de sangre en semen la enfermedad. Entonces sería una de las enfermedades accidentales que causaría la enfermedad en la pareja. En el caso de micoplasma y la clamidia, aunque esto no está muy documentado, siempre se ha encontrado en casos de vulvitis, endometritis, de abortos, etcétera, se han encontrado también estos agentes a los que se les achaca esta contaminación accidental. La prevención en este caso pues, es la bacteriología y la higiene. En casos de uso indiscriminado de antibióticos, se pueden encontrar también fuertes infecciones por hongos y como aspergillus o cándida, que también muy frecuentemente se encuentran en forma no latente, y cuando se usan los antibióticos empiezan a causar ya problemas clínicos. Por último, en el caso de la prevención que propone la OIE mediante medidas de vigilancia, recomiendan, en el caso de las dos primeras enfermedades, metritis contagiosa y herpes virus, las dos que se ven aquí en el cuadro, recomiendan que se lleve a cabo al 100% lo que se recomienda en el capítulo 4.6 y 4.8, 4.9 y 4.10 del Código Terrestre de los Animales, porque aquí es donde se especifica muy claramente cuáles son las medidas que se deben de llevar en forma general, tanto sanitarias como técnicas de viabilidad para el semen y para los embriones. En el caso de la durina y la arteritis viral, también se recomiendan actividades de prevención para poder tener una colecta de semen sano o de embriones. Debe de haber, por ejemplo, en el caso de la durina, tienen que, en lugares donde puede haber riesgo, se deben de mostrar los animales 28 días antes y después hacer pruebas pareadas. En el caso de la arteritis viral, también se hacen muestreos 28 días antes de la colecta. En el caso de la durina, también se deben de mantener los animales durante un periodo mínimo de 6 meses en áreas libres o en un centro
de reproducción libres, y sería muy amplio tratar de describir cada uno de esos artículos. Lo importante es saber que esto está perfectamente definido en las recomendaciones que da. César, 3 minutos quedan, por favor. Bueno, se los dejo a la doctora Gaby, por favor, Gaby. Sí, buenas tardes a todos. Aquí solamente voy a hacer algunos comentarios por la falta de tiempo. Aquí pues, estamos viendo la forma como se hace la toma de la muestra para la metritis contagiosa. Una de las cosas que estábamos comentando el doctor Villarreal y yo era, bueno, la autoridad en México nos pide estas muestras pareadas que son cada 7 días, 3 muestras, unos de la uretra, de la fosa uretral, del cuerpo del glande, en las yeguas, en la fosa del clítoris, en los senos y en los pliegues del cérvix. También puede ser en el primer pliegue de la vagina. Y bueno, pues el único problema es que si sale contaminada una de las muestras, hay que repetir. La que sigue, hay que repetir todas las muestras. Y bueno, pues los abortos, ¿no? Estos abortos por rinoneumonitis, que básicamente el HBE1, cuando, bueno, normalmente se presentan en el 5º, 7º y 9º mes de gestación, no hay síntomas preaborto. Estos en campo, pues estos abortos, lo que decimos es, la yegua estaba comiendo, abortó y siguió comiendo, ¿no? Entonces no hay síntomas. Sí hay muerte neonatal, prácticamente siempre. Los potros pueden nacer vivos, pero nacen débiles, desarrollan neumonía y finalmente mueren. Hay que enviar muestras del feto, hay que enviar de muchos órganos y la placenta. Hay que tener muchas medidas de higiene, aislar a las yeguas, retirar la cama. La que sigue, por favor. Y bueno, pues en la práctica hay consideraciones importantes para tratar de controlar la transmisión de estas enfermedades. Si estamos colectando caballos, bueno, pues se recomienda que en nuestros domis o maniquíes que utilizamos para colectar, pues que hagamos estos cambios de la cubierta en cada uno de los caballos que utilicemos, porque pues, muchas veces colectamos varios caballos en un día. Importante, hay que lavar el pene y la fosa del glande solamente con agua tibia. Siempre hay que evitar antisépticos, jabones, siempre, porque esto rompe el equilibrio bacteriano normal. Recuerden que el semen no está estéril, no sucede lo mismo que con el útero. El semen no está estéril, tiene una cantidad de bacterias en equilibrio que es importante mantener. Y bueno, pues usar una vagina artificial. La que sigue, por favor. Es importante que tengamos siempre todo muy limpio o esterilizado. Estos liners o fundas desechables hay que utilizarlas en cada colección. Es importante utilizar los diluentes adecuados porque pues a veces tenemos diluentes con los antibióticos que no son los mejores. Recuerden que hay antibióticos que pueden interferir con la motilidad progresiva y que pueden afectar obviamente la viabilidad de los espermatozoides. Se trata de disminuir la carga bacteriana cuidando estos parámetros de la membrana espermática. El uso de los materiales de cristalería, lavados, etcétera. Es difícil que un semental equino se infecte. Sin embargo, el problema una vez que se infectan cuando se hacen estas montas sin supervisión y sin higiene adecuada, todas estas bacterias se almacenan en las vesículas seminales. Y esto pues sí constituye un gran problema porque tratar a ese nivel este tipo de infecciones bacterianas son difíciles. Recuerden que tenemos todas estas bacterias gram positivas que son muy escandalosas, pero son fáciles de tratar, tanto en yeguas como en sementales. Sin embargo, como bien comentaba el doctor Villarreal, tenemos todas estas otras gram negativas como la pseudomonas, la E. coli, la Klebsiella, que son mucho más difíciles de controlar. Entonces, bueno, recordar que es importantísima la higiene, tener conocimiento de todas estas bacterias, tratar de no usar antisépticos ni en el útero ni en el pene de los caballos y bueno, pues tratar de diagnosticar todas estos problemas bacterianos con las técnicas diagnósticas adecuadas, no poner antibióticos sin ton ni son, hacer citología, hacer cultivo,
Muchas veces podemos cultivar biopsia de útero cuando tenemos bacterias en las capas más profundas del endometrio y esto nos va a dar un